doctor. ¿Ya? Es buen libro, Mm, por eso le doy como referencia el libro. Sé que venden en la fotocopiadora, sé que venden en fotocopiadora, ¿El libro pero no, original, doctor, o solo fotocopias venden ahí? solo fotocopia. Incluso si vas a comprar, comprate los 3 tomos, porque los tres te va a servir. Mm, Eh, Personas y bienes reales, es uno. Ahí vienen todos los códigos que traté más o menos de enseñarles. Viene obligaciones, contratos, muy importante. Después viene el libro más complicado en nuestra profesión, acciones hereditarias. Entonces, todo eso tiene el libro del doctor Jorge Guzmán Santiesteban. Creo que ya murió, que en paz descanse. Creo, no estoy seguro. Pero es mm. un buen libro. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Cuida. Lo que sí voy a hacer es les voy a mandar el dato no sé quién va a estar por Cochabamba, creo que hay una compañera que va siempre a Chapare y viene a Cochabamba. Yo les voy a mandar la encargada de una fotocopiadora y le pueden ustedes charlar para que les haga el envío o que sea más barato. Eso no hay ningún problema. ¿Ya? Bueno, Ya, doctor. esta es una clase que les vamos a dar, pero ya con una reflexión para que ustedes tomen una especie de situación, ¿no? Cuando yo hablo de personas, ente jurídico capaz de, reconocido por la ley, por el solo nacimiento de la persona, estamos hablando de persona natural, o por el cumplimiento de requisitos para que se reconozca la personería jurídica. Estamos hablando de empresas. Esta persona como tal, como persona individual o colectiva, tiene una característica muy importante. Tiene, por un lado, bienes, y estos bienes generan obligaciones. Y no se olviden jamás. Y las obligaciones no se suspenden ni aunque te mueras. Mi papá debía al banco, pero se murió. ¿Se terminó la deuda? No, no se terminó. Seguro debía ser. Pero si no, la deuda continúa. ¿Quién las paga? Sus hijos, sus herederos. Toda institución, toda persona, por imperio de la ley, tiene obligaciones. Cuando la persona, ¿sí? Hablando de derecho tributario, por eso es importante que entiendan la materia. Cuando hablamos de derecho tributario, que se llama obligación, por las actividades económicas lucrativas que genera impuestos, la persona no se le considera obligada, como una persona obligada o sujeto pasivo, se lo considera como contribuyente, porque va a contribuir al mantenimiento del quehacer público. En materia laboral, importante, la persona tiene, por un lado, dependiendo del papel que desempeña, si es el empleador, el patrón, el encargado, el propietario, ¿sí? Tiene obligaciones. Y fíjense, hay un sistema que les voy a mostrar la próxima clase, que se llama Registro Obligatorio del Empleador, ROE.
Y el ROE, así como se escucha, ROE, es un sistema electrónico creado por el Ministerio de Trabajo, donde el empleador pone los datos de su trabajador o de su servidor. Y es la máquina la que va a calcular todo. Por eso les quiero mostrar en la próxima clase el sistema. Voy a pedir permiso para ingresar al sistema. Y voy a poner el nombre, por decir, fulanita de tal. Enter. Ahí me voy a poner, ponga cédula de identidad. Voy a poner la cédula de identidad y voy a poner a un costado otra casilla que dice tiempo de contratación, desde cuándo está trabajando. Puedo poner del 1 de enero del 2020, por decir. Sueldo. No puedo poner menos del salario mínimo. Entonces vamos a poner ya 2,600. Un enter y es esa planilla electrónica del Ministerio de Trabajo lo que va a determinar todo. Bono de antigüedad, sus haber básico, su salario, las retenciones que va a tener mi empleada a favor del Estado, AFPs, después Caja Nacional, todo, todo. Ahí aparece, tú no tienes que hacer nada, ya está hecho. Y lo único que tienes que hacer en ese momento es imprimir. Eso es todo. Para que vean cómo es el sistema. Y este sistema, lastimosamente, bota información, por un lado, para AFP Futuro de Bolivia. Por otro lado, para la Caja Nacional de Salud o la caja pública que tú quieras asegurar a tu empleador, que puede ser Cordes, Caja Petrolera, el que tú digas. Y ya genera un monto. Y te muestra en qué cuenta tienes que depositar esos montos. Si tú no depositas esos montos, porque se tiene que demostrar a través del depósito, el número de depósito y listo, no pasa nada. Si no, ya vienen las multas. Y ojo, estamos hablando del Ministerio de Trabajo. Ya vas a suprimir de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo a tu trabajadora, Miriam, por decir. Entonces vas a decir, retiro. Y es el mismo Ministerio de Trabajo a través de su planilla que va a calcular el finiquito. Automático, ring, aparece. Antes tenías que ir a pelear con tu trabajador, tenías que notificar, todo. Ahora ya no. Todo es electrónico. Fíjense cómo una obligación genera esa situación. Vamos al empleador. Al empleado, perdón. El empleado también tiene obligaciones. Si gana más de 4 salarios mínimos, tiene que pagar el RC-IVA, impuesto. Gana 8,500. Muy bien, ya es sujeto de impuestos. Entonces pones en la planilla, trim, y el trabajador tiene que pagar ese impuesto. No lo paga. No es obligación del empleador, es del trabajador.
Por eso van a ver algunas veces los que hacen sus prácticas ya en el juzgado, en la fiscalía, que personal que recibe sueldo, otro en la alcaldía, están buscando facturas para descargarse, para todo eso. Porque el ERS e IVA te cobran. Otra obligación. ¿Se están dando cuenta? Y solo estamos hablando de laboral, que se supone que ya van a llevar. Por eso es interesante esta materia. Esta es la materia que te abre las puertas para las especialidades jurídicas, por si acaso. Por un lado ya hemos visto tributario. Por otro lado ya hemos visto laboral. Vamos al bancario. Sistema financiero bancario, regulado por ASFI y el Ministerio de Economía. Me voy a comprar un lotecito. Perfecto. Cómprese el lotecito. Tú como abogado vas a hacer ya la minuta que aprendiste a hacer. Ah, ahora ya viene la situación jurídica. Del memorial que has hecho, vas a empezar a hacer trámites. Perfecto. Visación de minuta. Cuando llegues en la notaría, por ley, no porque no quieras, o porque sí, o porque no, por ley vas a firmar una declaración jurada de la Unidad de Investigación Financiera, UIF. Ese formulario que vas a llenar lo tienes que presentar en la notaría. Y se manda a la unidad correspondiente para que verifiquen de dónde vienen esos fondos. ¿Ah? Pregunta. Usted compró un terreno, ¿dónde vinieron los fondos? Grave la cosa. Porque no todos declaramos nuestros impuestos. ¿O sí? ¿Verdad que no? Ah, pero yo trabajo de chofer. Muy bien. Me van a hacer recuerdo que les lleve el impuesto al transporte público. Local, interdepartamental, interprovincial. Muéstrame sus declaraciones de impuesto. No. Trabajo como agricultor. Vendo producto. Perfecto. Régimen tributario agrario. RTA. Páseme sus impuestos. No. Trabajo vendiendo mercadería. Muy bien. ¿Cuánto de mercadería tiene? Ah, una pequeña tiendita. Perfecto. Páseme su NIT. No, vendo en la calle. Perfecto. Su NIT amarillo, que no emite factura. Régimen simplificado. Entonces, obvio, tu cliente va a estar acorralado. Y este WIF es tan fregado que incluso cuando tú vas al banco y depositas dinerito, te preguntan, ¿de dónde viene este dinero? No sé si alguna vez se habrán cuestionado, preguntado, ¿eh? Vamos a suponer que su compañera Mariela vende comida y declara, pues,
Es por la venta de comida este dinero que tengo. Perfecto. Y del banco anotan, venta de comida. Tarde o temprano va a llegar una carta de impuestos internos solicitando que se apersone a la entidad tributaria para que aclare esa situación jurídica. ¿De qué? De la actividad de la comida. Todo lo que les estoy hablando es lo que ustedes como asesores legales van a tratar de coadyuvar a su cliente. Fíjense cómo las obligaciones empiezan a generarse. Si hablamos del derecho administrativo, el derecho administrativo es peor todavía, porque ahí los descargos, los informes, el inventario, manejo de infraestructura, inmobiliario, material de escritorio, todo es con respaldo. ¿Se perdió dinero? Responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y responsabilidad tributaria. Tenemos 4 responsabilidades. Nuestro panorama como abogados, a partir de esta materia, va a definir el rumbo que cada uno va a tomar en su especialidad. Por eso es interesante esta materia. O vas a apuntar a civil, familiar, laboral, tributario, administrativo, agrario. Es importante indicar que toda norma o disposición legal nacional, departamental o municipal genera, por un lado, derechos, pero por otro, sí o sí, genera deberes, que ante el incumplimiento se traducen en obligaciones. Y estas obligaciones son las que tenemos que tomar en cuenta para saber los efectos jurídicos que puedan emerger frente a una figura legal. Efectos jurídicos que muchas veces son leves, otras veces son severos, otras veces vienen con sanción punitiva o cárcel, o con la inhabilitación para el trabajo o una carrera profesional. ¿Tienen alguna preguntita?
¿Preguntas? ¿Preguntas? Como abogados, tenemos la obligación y el deber de asesorar en forma idónea a nuestros clientes, de asumir un papel proactiva a favor de nuestro cliente. Y nuestro asesoramiento debe incluir criterios de análisis de posibles resultados, adversos o positivos. No, lo que yo les mencioné es un pequeño acápite de la materia. Pero nos vamos a basar netamente en el Código Civil, pero ojo, sabiendo que existen otros tipos de obligaciones. Va a depender mucho de la dinámica del curso. Mi función es transmitirle conocimientos y destrezas profesionales para cuando ejerzan su profesión de abogado o abogada. Estas destrezas tienen que ser significativas para que asuman un papel proactivo en la defensa de su cliente. Aquí ya tenemos netamente procesos ejecutivos, títulos valores, el incumplimiento de contratos, tenemos hechos ilícitos, tenemos gestión de negocios, apoderado, representante legal, tenemos contratos, 450. En la parte dogmática, vamos a ver eso. También tenemos características de las obligaciones, la teoría de las obligaciones, la situación de las obligaciones hereditarias, la situación de las obligaciones fruto de responsabilidad de terceros. Por lo tanto, vamos a ver algunas cositas muy interesantes. Yo les voy a mandar una batería de preguntas para que vayan preparándose. Y de esas baterías de preguntas va a salir nuestro examen. La idea no es atosigarles con material. La idea es prepararles para lo que venga como futuros profesionales. ¿Sí?
El libro, ya lo saben cuál vamos a utilizar. Y bueno, las prácticas las vamos a hacer. Por favor, háganlas. Yo ya soy abogado. Son ustedes los que tienen que formarse. Y la responsabilidad y obligación es para ustedes, no para mí. ¿Sí? Se les va a sugerir hacer alguna práctica, pero todo va a depender de ustedes ahora. Sé que vamos a utilizar el Código Civil, por si acaso. Sé que vamos a utilizar el Código de Procedimiento Civil. Vayan comprándose. Vamos a ver también la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, por favor, vayan viendo estas disposiciones legales para poder hacer más dinámica nuestra intervención. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Sandra, Hilda, Karina, Mariela, Ricarda, ¿tienen alguna pregunta? Está bien, doctor. No, doctor. Ya, perfecto. Espera un minutito, voy a publicar ahora la asistencia para que tengamos, ¿sí? Y el doctor también pueda verificar a los alumnos que se unieron. Perfecto. Bueno. Vamos a hablar netamente en materia civil, ¿ya? Desde la antigüedad, estamos hablando de la época antigua, la edad más o menos 3, 4 siglos antes de Cristo. El ser humano empezó a perfeccionar las relaciones con otras personas, en especial cuando el ser humano deja de ser sedentario, que se va de un lugar a otro, como migrando, y se establece en una zona geográfica, gracias al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Este establecimiento de la agricultura y la ganadería genera un movimiento económico en la que el sujeto o grupos de personas que van produciendo determinada cosecha, teniendo determinado ganado, ofrece sus productos o sus crías a otro grupo de personas que tienen otro tipo de productos o mercaderías. Esta situación, sí, genera
en la antigüedad lo que se llama trueque. Pero este trueque era temporal. O sea, no siempre era los 365 días del año. Cosechamos maíz, tenemos maíz. Pero las demás estaciones del año, ¿qué intercambiamos? ¿Cómo hacemos nuestro trueque? Frente a esa situación, surgen los compromisos. Compromisos de deudas. Compromisos para poder acceder a bienes que no pueden realizar en ese momento un trueque. Estamos en abril y hemos cosechado nuestro maíz. No tenemos maíz, lo que tenemos es ya vamos a cosechar, pero recién para julio, agosto, recién vamos a tener el maíz, pero ahora no tenemos. Entonces empieza a formalizarse las obligaciones, las deudas. Y ante esta situación, los gobernantes, los jurisconsultos, las distintas culturas o de las grandes culturas de ese entonces, van estableciendo reglas. Y estas reglas establecen condiciones, reglas, forma de pago, que poco a poco se van perfeccionando. Me parece que ustedes llevaron introducción al derecho y derecho romano, ¿cierto? ¿Me equivoco? Mariela, ¿llevaron introducción al derecho y derecho romano? Sí, doctor. Muy bien. ¿Se acuerdan en qué tabla estaba establecida las obligaciones? ¿En qué tabla? Son 12 tablas. La primera tabla, personas. Después venía otra cosa más. ¿En qué tabla estaban establecidas las obligaciones? ¿Se acuerdan? ¿Llevaron eso? ¿No? Estaba establecida, pero, disculpen, en la tabla número 4. Entonces, en la tabla número 4 se estableció las obligaciones de las personas, los compromisos, las deudas. Y estas obligaciones, ¿sí?, establecidas en la tabla 4, empezaron a regular las actividades diarias de los habitantes y estantes del Imperio Romano, tanto
de los patricios como de los plebeyos. Es interesante ver que esa clasificación en especialidades, tabla número 1 personas, número 2 familias, 3 bienes, 4 obligaciones, 5 contratos y así va. Fue adoptado por el Código Napoleónico, el Código Italiano, y por nosotros, los bolivianos, y hemos dividido de esa forma nuestro Código Civil. Libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto y libro quinto. Por eso ustedes llevan Derecho Civil 1, 2, 3, 4 y 5, por si acaso. No es porque a alguien le gustó dividirlo por partes, no. Por eso es importante saber la importancia del derecho romano en esto, ¿no? Pero aquí viene una situación muy interesante. El derecho romano atravesó por 3 periodos históricos. En el primer periodo, frente a la expansión y consolidación de Roma, las obligaciones entre las personas se establecían con sanciones corporales, capitales, pérdida de libertad, muy extremas. Si tu papá se comprometía a hacer algo o tenía una deuda y él incumplía, se apresaba a sus hijos, a su esposa, se le quitaba sus bienes, se lo podía matar, a sus hijos se los podía esclavizar, hasta que el acreedor se sienta satisfecho de haber cobrado su deuda. Si ustedes son fanáticos de el cine, solo como referencia, ¿no? Vean la película Ben-Hur, un ejemplo de ese sistema antiguo, totalitario, déspota, tiránico. Estamos hablando del periodo de la monarquía romana. Después viene un periodo de la República. Este periodo de la República es un periodo donde se dignifica, donde se limita al acreedor en su actuación frente al incumplimiento del deudor. Ya no agarra y apresa a su familia. Ya no agarra y lo mata al deudor, porque muerto no me pagan tampoco la deuda. Lo que hace es apresarlo al deudor, encerrarlo, confiscar sus bienes y exigir a su familia que pague su deuda. Este periodo de la República es interesante porque en Bolivia existen rezagos de una normativa antigua
inspirada precisamente en el derecho romano. Y el tercer periodo, que recién Bolivia ingresó el año 1994, pero solo era para los patricios, no era para todo el mundo, era que los bienes solo se podrían cobrar con el patrimonio del deudor y no así con su libertad. Bolivia ingresó a esa forma de pensar el año 1994 con la ley de abolición de penas por deudas de patrimonio, comúnmente conocida como la ley Blackman, por si acaso. Al hablar de estas tres formas de conciencia de deudas, veamos ahora nuestro caso Bolivia. Vamos a traspolar. En la época colonial, antes de que nos independicemos, las deudas con la corona, los compromisos incumplidos con la corona, eran sancionados no solo contra el deudor, sino contra toda su familia. No se olviden que en Bolivia existía el esclavismo. Y también existía esclavas blancas. No todos eran negros. También existían esclavos blancos, por si acaso. ¿Fruto de qué? Fruto de deudas. Y esas deudas, para que se den cuenta, también eran cobradas a sus hijos, a su esposa. Si logran alguna vez escuchar una conversación con personas ya mayorcitas, van a poder entender eso. Es muy común saber que en las deudas de apuesta, también que se hacían en el Club Social de Cochabamba, el deudor no solo apostaba dinero, también apostaba a su mujer y a sus hijos. Y el deudor, al perder, exigía a su pareja, consorte o esposa a que cumpla con ese compromiso. El Código de Familia, en el inciso 1 del artículo 130, establecía precisamente la prostitución de la cónyuge por culpa del marido. ¿A consecuencia de qué? De los contratos aleatorios. En el Código Civil se le llama contrato aleatorio a los contratos de azar, de juegos al azar, por si acaso. ¿Ah? ¿Qué tal es? ¿Alguien alguna vez escuchó que se apuestan mujeres, esposas o esposos? ¿Alguien? ¿Me escuchó alguna vez?
Ninguno. Bueno. Segundo periodo, el periodo de la detención del deudor. Hasta 1994, desde 1830 a 1994, las personas que debían dinero y que no pagaban, se los detenía y se los encerraba en la cárcel. Y van a escuchar muchas veces a personas adultas e incluso personas que asimilan de creencias de sus adultos. Si no te paga, métele a la cárcel hasta que te pague hasta el último centavo. Que se pudra ahí. No hay plata, que se pudra, que se vaya a la cárcel. Se hacía eso, por si acaso. 1994 se rompió. Y si ustedes ven en sus novelas, especialmente mexicanas, se van a fijar que por deuda le detienen al actor, a la protagonista y le llevan a la cárcel. ¿Por qué está detenida? Porque debe plata. Fíjense lo interesante que es. 1994, Ley Blackman o Ley de Abolición de Penas por Deudas Patrimoniales, rompe el esquema. No puedes meter ya por dinero a la gente. Esta Ley Blackman es tan interesante que incluso influenció en el Código de la Familia, Ley 996, ya abrogada con la nueva ley. Porque muchos padres que no tenían dinero, no tenían trabajo, se los detenía por pensiones. Pero como no pagaban, se quedaban años y años detenidos. Hoy en día, esa detención máxima es ¿por cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Por cuánto tiempo se detiene a la persona que no paga asistencia familiar? ¿Alguien sabe? Por 6 meses, creo, doctor. La mitad, mi reina. 3. Tres meses y después sale jurando que va a conseguir plata para pagar la pensión. Después de 3 meses no paga y nuevamente ingresa a prisión. ¿Qué tal eso? Y alguien va a decir, no, pero ahora con esta nueva ley, por culpa del proceso de cambio, no es por culpa del proceso de cambio. 1994, Ley Blackman. No te escucho. Daniel, volvé a decir, no te escuché. Daniel, mandame un mensaje de voz por WhatsApp. Mandame un mensaje de voz para que te pueda escuchar. Por favor, ¿ya? Mandame un mensaje de voz. Ya. Lo vamos a poner para que todo el mundo escuche. Por favorcito, ¿ya? Es por eso que muchas veces los abogados,
Ahora utilizan la tortura, el amedrentamiento, las amenazas de muerte para que cumplan con su obligación el deudor. Un ejemplo de estos es lo que pasó con el abogado Yasmanito Rico, que iba a la persona que debía y decía, no tengo plata, no voy a pagar, quíteme lo que no tengo. Y agarraba y contrataba a personas para que lo torturen, para que lo peguen. Entonces, ¿y fruto de qué? ¿Por qué se hizo eso? Precisamente por la ley blanda, que no puedes meter a la persona a la cárcel. Cuando ustedes sean abogados, va a haber personas que van a decir, tengo aquí documento que me firmó, vamos a poner María. Aquí está mire, aquí dice que María me debe $10,000 y yo quiero que le ejecute, quiero que le quite lo que tiene. Entonces le iniciamos el proceso contra María y resulta que la casa que tiene María no está a su nombre, está a nombre de otra persona. Que el auto que tiene María no está tampoco a su nombre, está a nombre de otra persona. Y resulta que en el banco no tiene ni un centavo María, no tiene nada, tiene un peso, un bolivianito, nada más. ¿Qué hacemos con María? Aunque yo le inicie juicio, haya sentencia ejecutoriada, todo lo que ustedes quieran, ¿cómo cobro el dinero? ¿Cómo se cobra? Ahí está el problema. Ahí está la situación en la que, como abogado, ya cumplí con todo, con todas las disposiciones legales. Y ahí vienen los chantajistas, extorsionadores, golpeadores, torturadores. Porque María dice, iniciame juicio, no tengo. Y se le inicia juicio. Y cuando se le inicia juicio, sacas mandamiento de embargo. No tiene nada María. No se supone que solo tiene una bicicleta, ya ni modo. Una motito. Se le embarga la motito. Pero la motito, cuando se remate, ¿va a cubrir el monto adeudado? No. ¿Y después qué hacemos con María? Y aquí viene algo que ustedes tienen que entender. Ya una vez que ya inicié proceso, ejecuté, lo hice todo, después de un año, el proceso se cierra. El proceso se archiva. ¿Estamos? ¿Y qué pasa? De aquí a 3 años, 5 años, María se compra una casa. Ah, ahora tiene casa, te voy a iniciar juicio de nuevo. Cosa juzgada. A una persona solo se le juzga una sola vez y nada más. ¿Están entendiendo? No puedes juzgar a una persona 1 o 2 o 3 veces por la misma situación jurídica. Cuando escuchamos, se han desfalcado, se han llevado dinero, se han hecho todo, les inician juicio. ¿Recuperan? No. Y después aparecen con casa, auto. Ahora inicial, cosa juzgada. Por eso es interesante esta materia.
Hay un refrán que dice, al mal pagador hasta con piedras. Y tienes razón. Porque cuando tú inicies un proceso, ojo, tienes que estar consciente de que si vas a recuperar o no. Porque si vas a iniciar un juicio y no vas a recuperar nada, ¿sí? Tu cliente se va a enojar contigo, no con la otra persona. ¿Por qué se va a enojar contigo? Me has hecho gastar en vano y no hay resultados. Y le puedes decir todo lo que tú quieras a tu cliente. Pero mire, hemos hecho esto. Aún así, tu cliente se va a enojar contigo y va a decir que eres un mal abogado. ¿Qué tal esa? ¿Están entendiendo? Hay gente de campo que dice, sí, no, me debe, le voy a meter a la cárcel para que me pague. Le voy a meter, que se pudra ahí, pero me va a pagar hasta el último centavo. No hay eso. Estamos. Un minutito, vamos a ver qué nos mandó Daniel. ¿Qué dices, Daniel? Daniel, ¿por dónde mandaste el audio? No oigo nada, Daniel. A ver, prende tu micrófono, te vamos a escuchar. Vamos a tratar de que la señal funcione. A ver, prende tu micrófono. Daniel, Sí, doctor, ¿me escucha? positivo, te escuchamos. Ya. Doctor, lo que preguntaba era si la detención eh, marcaba desde que le detenían o desde podía detenerlo o después de que lo soltaban, ¿no? De los 3 meses que comentaba. Sí, lo detenían. Después, desde el momento que le detenían, corría los 3 meses, hacía su juramento y volvía a salir a la calle. Para que durante ese tiempo pueda juntar la pensión que ya debía desde el momento, por el monto que por el que entró, más los 3 meses que se le sumó más. Perfecto, doctor, gracias. De nada, campeón. Por eso es interesante ver fíjense cómo realidades que muchas veces nosotros no sabemos, obvio, porque nunca nos comentaron. Ahora nuestro panorama es distinto. Doctor, métale a la cárcel. Me ha estafado, me pidió prestado dinero y no me paga. ¿Qué hacemos? Hay un documento que dice, te presto dinero. ¿Es estafa? No. Es un documento civil. Estafa es otra cosa, otra figura legal, que no tiene nada que ver con lo que nuestro cliente nos está pidiendo. Y esas son cosas que ustedes tienen que entender, tienen que aprender, ¿sí? Hay figuras jurídicas que tienen
efectos muy, muy complicados. Que si no sabemos manejarlos, podremos tener serias consecuencias. Vamos a suponer que Mariela me debe dinero. Mariela, ¿qué harías para no pagarme? ¿Me podrías indicar? Me voy del país, doctor. Te dirías por 6 años. Pero, ¿qué harías para que no me pagues? Estamos hablando de forma que ya, miren, sociedad ya hay. Y les voy a mandar después videos para que vean. Una de las formas que las deudoras están buscando para no cumplir con su obligación es a través de la denuncia de acoso sexual. Mariela dice, me ha dicho que me iba a perdonar los intereses y me acostaba con él. Y eso sé, yo sé que sí, ya ustedes ya vieron eso en Extra y Gente porque salió, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es hacerles recuerdo de lo que ustedes leyeron. Otra situación que también se utiliza, ¿sabe qué? Si me cobras, te voy a denunciar a impuestos que no me has dado factura de los intereses que me cobraste. Un segundo. Para que se den cuenta la calidad de situaciones. Tercera, ya te he pagado. Estuvo como testigos está mi hermana y mi marido, que fueron conmigo y tú me dijiste que me ibas a dar después el recibo. Y ahora me estás volviendo a cobrar. Fíjense, supuesto acoso, supuesta denuncia de impuestos y supuesto pago. ¿Cuál de los tres ustedes han escuchado? ¿No han escuchado ninguno? Perdón, doctor, ¿qué métodos dijo? Uno, que supuestamente tú estás acosando a la deudora, que le vas a perdonar interés si se acuesta contigo. Otro, que te va a denunciar a impuestos internos porque no le diste factura por los intereses que le pagaste. Y el tercero, que supuestamente ya le pagaste y que hay 2 personas que vieron cuando tú le entregaste el dinero. ¿Cuál de esos 3 métodos que ahora están utilizando los deudores y las deudoras han escuchado? Yo creo que el tercer método, doctor, es lo más común que se escucha, ¿no? No, el que más se escucha es el primero. Van a ver la cantidad de personas que están difamando a las personas, indicando que han sido acosadas, violentadas en su dignidad por esa situación. El primero.
Veamos. Un minutito, vamos a tratar de enlazar la computadora para que veamos estas noticias que son interesantes. Por eso incluso hay que tener cuidado cuando vas a cobrar. Tienes que ir siempre con otra persona. Veamos. Si no se escucha el video, por favor, me van a indicar para que yo les pueda mandar el link para que puedan verlo, ¿ya? ¿Ok? Doctor, no se escucha nada. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No, doctor, no se pudo escuchar. Ya, yo No les se voy a mandar escucha el link. nada, Les doctor. voy a mandar el link. Les voy a mandar el link. Pero de esta forma muchas personas están haciendo. ¿Sí?
Por eso es importante tomar en cuenta estas recomendaciones para que podamos nosotros, como abogados, ver cómo se quieren justificar o quieren esquivar la forma de cumplir con su obligación. Del abogado Yasmani, por eso les digo, con esta ley Blattman, los deudores no les importa si pagan o no pagan, porque esperan que pase el tiempo y prescriba la deuda. La deuda, ya saben ustedes que prescribe en 5 años, salvo que se pacte un plazo mayor a los 5 años. Ejemplo, yo puedo decir, mi deuda murió de 5 años porque me compré una casa con un plazo de 15 años. No, no es así. Entonces, la deuda prescribe desde el momento en que se cumple o se incumple un pago y la deuda principal en sí prescribe cuando se tiene ese plazo establecido, ¿no? Por eso es importante que ustedes entiendan a lo que estamos viendo y a qué estamos apuntando para poder interactuar como futuros abogados en nuestra profesión, ¿sí? Entonces, voy a ver si puedo mostrarles otro video. Un minutito, por favor. Veamos. Entonces, mientras se carga, están entendiendo lo que queremos hacer, ¿no? Les queremos preparar para que ustedes asuman un papel proactivo y eviten precisamente esa situación de sosiego, indefensión con relación al acreedor, ¿no? Aquí está. Veamos. Aquí está otro. Peticios. Se presenta una situación en la cual hay un acreedor disidente que a las condiciones que pactan en la audiencia los demás acreedores, además de que no impugna el acuerdo de pago, termina por imponer sus criterios de pago, sus formas de pago al deudor en dificultades una vez finaliza el trámite de insolvencia. Este es el caso de un consultante que en mi blog me dejó la siguiente pregunta que les pongo en pantalla. Como pueden ver, en este caso a la administración del edificio le está exigiendo unos que quedaron pactados dentro del trámite de negociación y le exige que los paguen so pena de iniciar acciones judiciales. Al respecto, le respondo a este consultante que en primer lugar, el acreedor no puede demandarlo por las... ¿Están escuchando o les voy a... Licenciado, no se escucha nada. Mejor les mando el link. Sí. Aquí incluso, por eso les dije, ay, mire, aquí es bien, herramientas que tiene el deudor insolvente para forzar a sus acreedores a seguir el pago. Y aquí tenemos varias formas en las que están utilizando precisamente
el chantaje sexual, el supuesto pago sin la acreditación del recibo, etcétera, etcétera. Por eso es interesante esta materia, porque al hablar sobre deudas, hablamos precisamente sobre eso. Entonces vamos a mandarles los videos, hoy les voy a mandar en la noche, para que ustedes vayan viendo cómo actúan ya en otros países y también lastimosamente aquí en Bolivia esta situación. Es como el inquilino, no sé si alguien de ustedes tienen algún inquilino que cuando no paga el alquiler, ¿qué hace el inquilino? Te denuncia. Ah, no me molestes o te voy a denunciar a impuestos de que no me das recibo o factura. ¿Mm? Ahí está. Como ese chantaje, ¿no? Que si le sigues molestando, oye, impuestos a denunciarte que no me das factura. No solo a mí, sino a todos tus demás inquilinos que tienes en la casa. ¿Qué tal es? Entonces, hay esta situación, hay esta figura legal en la que nosotros tenemos que empezar a abordar, en la que nosotros tenemos que empezar a entender a lo que estamos ingresando. Si esta clase les está dando una orientación, es precisamente para que asuma ese papel importante que requiere. Ya no hay error de que si me equivoco el contrato o si me equivoco la demanda, el juez me lo rechaza y lo puedo volver a presentar. Aquí ya no hay eso. Aquí es bien claro. Aquí es efectos jurídicos, económicos, penales o civiles, tomando en cuenta tu actuación, tomando en cuenta tu forma de regular esa situación. Entonces, no podemos hablar sobre una obligación en la que no existe una responsabilidad con tu cliente. Sí o sí es necesario, sí o sí nos exigen que nosotros podamos asumir esa obligación frente a nuestro trabajo. Y esa obligación porque genera el efecto jurídico de cosa juzgada. Y ese efecto jurídico de cosa juzgada hace que incluso, a pesar de haber ganado el proceso, puedes perder la causa. Porque el deudor se declara insolvente, no tiene dinero, no sabe qué hacer, y ni modo, no puedes meterlo a la cárcel, estás en una situación de indefensión, y llega un momento en que dices, ¿y ahora qué hago? Tu cliente te dice, ¿y ahora qué hacemos? Doctor, ayúdeme, para eso le contraté. Entonces es importante que ustedes entiendan esta situación. Estoy haciéndome entender. Sí, Chicos, doctor. yeah. Ok. Ahora yo quiero que ustedes hagan lo siguiente. Su primera tarea que van a hacer, no es difícil su tarea, ¿ya? Nuevamente, toda obligación contrae derechos y todos derechos contraen una obligación, ¿ya? Quiero que ustedes agarren su constitución política del Estado y pongan en 2 columnas 10 derechos y ante el incumplimiento quiero que ustedes pongan al lado 10 obligaciones. Entonces vamos a poner derecho a la alimentación, por decir. ¿Cuál sería su obligación? ¿Cuál sería la obligación del sujeto? ¿Ah? ¿Pasar asistencia?
familiar. Entonces vamos a empezar poco a poco a establecer esa situación. Toda obligación tiene por efecto una norma que regula ese derecho vulnerado, sí o sí, sí o sí, ¿ya? Jorge Guzmán Santisteban indica que la obligación es el nexo atadura-obligación que une al sujeto activo o acreedor para que exija el cumplimiento al sujeto pasivo o deudor de una obligación de dar, hacer o prestar, o no dar, no hacer, no prestar. Entonces, ese es el concepto de Jorge Guzmán Santisteban. Hay otros conceptos que vamos a ver a través de las clases que vienen, que nosotros lo vamos a tomar en cuenta, pero uno de los libros que habla sobre la teoría del origen de las obligaciones, precisamente habla de toda esta historia que hoy día hemos hablado un poquito, frente a la evolución de la humanidad, desde el momento en que se convierte en sedentaria, que ya no es nómada, el momento en que se dedica a la agricultura, a la ganadería, y ve la necesidad de otros productos que no tiene, surgiendo así el trueque. Pero ante la situación de solo productividad temporal de algunos productos que se realizaban con trueque, surge la necesidad de crear, por un lado, un sistema monetario y por otro lado, un sistema en la que las personas se comprometan al cumplimiento de una obligación. Una obligación que inicialmente se comprometía con toda la tribu o la familia que era perseguida y matada en caso de incumplimiento. Posteriormente, con la evolución del derecho y con la evolución de la sociedad, se estableció que las obligaciones solo iban a ser tomando en cuenta al sujeto, ya no a la familia ni al grupo trivial. Entonces hablaba del sujeto. Y posteriormente, a través de la humanización, las corrientes despenalizadoras, las corrientes reformistas, se estableció que las obligaciones solo se tenían que cumplir con el patrimonio de la persona. Situación que se aplicó en Bolivia desde 1994 con la ley Platman o la ley de abolición de penas por prisión por deudas. Eso. ¿Preguntas? Preguntas. No hay pregunta. Doctor, Dígame. vamos a presentar esto de los 10 derechos y las obligaciones. Sí, el día sábado. Sábado. ¿Manuscrito o No, puede ser a computadora. Ya no es manuscrito porque ya se supone que ya aprendiste a hacer contrato, aprendiste a hacer un acuerdo, una demanda. Para eso era la necesidad de que aprendas a hacerlo a manuscrito, porque así garantizábamos de que ibas a aprender. Lastimosamente, si no, ni modo, ¿no? Al final, para ser juez o fiscal, el cargo es solo para uno, no para 30, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Preguntas? Ok, perfecto. A ver. Yo les voy a pasar las diapositivas, ya, aquí están, sobre contratos, interpretación de los contratos, obligaciones mancomunadas, solidarias, que ya incluso hablamos, ¿sí? Vicios del consentimiento, obligaciones de dar, interés, acto jurídico, negocio jurídico, divisible, indivisible. Entonces, todo esto les voy a pasar, ¿ya? Entonces, transcurso de esta noche ya les voy a
enviar toda esta documentación de obligaciones para que ustedes también lo tengan y podamos empezar a avanzar materia, ¿sí? Era importante hacer esta pequeña introducción histórica y de reflexión profesional para que ustedes vean el rol y el papel que van a asumir a partir de aquí. De aquí ya empieza, a ver, hablamos de patrimonio, hablamos sobre las obligaciones, porque toda deuda recae sobre patrimonio. Sujeto activo, pues, sujeto pasivo, patrimonios reales, extrapatrimoniales, herencia, todo. Entonces vamos a hablar sobre todas estas situaciones para que nosotros podamos empezar a engranar nuestra información. Aparte de esto, yo les voy a pasar también cuestionarios o test de preguntas para que ustedes vayan también formándose, tomando en cuenta sus diapositivas. Entonces no se van a alarmar sobre esa situación. ¿Ya? ¿Perfecto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Nemesio, dime. Una consulta. Una persona natural, un ejemplo poniéndote, yo puedo contratar a una persona con un documento privado y este contrato que puedo hacer tiene fines de lucro, más o menos como que yo puedo requerir, a ver, dentro del contrato, en las cláusulas donde se ha puesto, dice, ¿no?, que yo le tengo que dar a esa persona una cierta cantidad por tanto tiempo, y después de ese tiempo, todas las ganancias de esa persona llegaría a ser una cierta parte de mí. En este caso, más o menos, estaríamos hablando de un influencer. Esto, doctor, ¿cómo se podría hacer? Hay dos Anterior tipos. escuché a un colega. Ya. ¿El contrato es válido? ¿No es válido primero? Y Esto se llama contratos de fideicomiso, en este caso de representación, que se llaman franchising o franchising, en la que tú puedes, ejemplo, para que te des cuenta, el franchising, Burger King. Entonces, la cadena Burger King hace un negocio contigo donde tú vas a hacerles representante a Burger King y tú le vas a pagar una especie de regalía por cada hamburguesa vendida. ¿Estamos? Ese es un franchising. Franchising es que te prestan la marca y sobre la base del préstamo tú pagas mensualmente. Hay dos formas. O pagas mensualmente por la marca, por el préstamo de la marca, de la imagen, o por producto vendido. Uno de estos ejemplos muy claros, ¿sí? Estamos en esto de tiendas 7 sub, que son tiendas en las que tú aceptas la representación de estas tiendas y tú le pagas mensualmente un monto. Otra situación es, por decir, las famosas empanadas de Huistupico. Entonces tú agarras, te dan la receta, te dan los componentes y tú, pero te dan los productos y a la venta de los productos tú pagas un porcentaje de tu ganancia. Entonces hay eso, la Coca-Cola, por decir, marca registrada, Pepsi. Entonces tenemos estos productos, ¿ya? Hay estos productos, Nemesio, hay. Se llama franchising y franchising. ya. Y en caso de no cumplir con los acuerdos, ¿eso sería civil, doctor? No, civil, porque es una obligación civil. Eso, nuestras disposiciones legales en Bolivia son muy
No sé por qué lo hicieron así. Son muy benevolentes. No sé, hay personas mayores, no sé si se acuerdan, el caso de Multiactiva, Finsa, Orcobol, de inmobiliarias, ¿no? Que se fueron a la quiebra y que no pagaron nada y la gente se quedó pobre en Cochabamba. Y después el dueño, Arévalo se llamaba, salió y tenía plata. Y uno de los que perdió todo en la calle lo mataron. Pero aún así no devolvieron todo el dinero. Precisamente el tipo entró por estafa, porque hizo una quiebra fraudulenta, pero no recuperaron nada del dinero. Entonces hay estas, por si acaso, hay estas situaciones. ¿Sí? Franchising, lo que tú me estás preguntando, Nemesio. Y se puede iniciar proceso por incumplimiento de contrato. Ese vamos a llevar por si acaso. Vamos a llevar esa situación. ¿Ya? Esta vez ya nuestras prácticas van a ser prácticas que, bueno, ustedes ya verán si lo hacen o lo copian, ¿no? O hacen como muchos, ¿no? Fotocopian y después con un lapicito poner lo que faltaba. Entonces ya, como les dije, ustedes ya ven su formación, porque al final ya es su formación profesional lo que está en juego, ¿no? ¿Ok? Ok, doctor, entendido. Muy bien, perfecto. Entonces, no se olviden, 10 derechos constitucionales que vienen tomando en cuenta la persona, que vienen consigo 10 obligaciones. Al incumplimiento de un derecho viene una obligación, por si acaso. Y no estamos hablando de obligaciones penales, ojo, estamos hablando ámbito civil, ¿ya? Porque eso de derecho a la vida, no matan, delito, eso es un delito, es otra cosa, no tiene nada que ver con obligaciones. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, déjenme terminar esta diapositiva para que yo les pueda pasar y también terminar sus preguntas para que ustedes ya lo tengan, para que el próximo sábado, que va a ser su primer parcial, ya puedan ustedes ya prepararse ya desde ahora. ¿Ya? Si no tienen ninguna pregunta, nos podemos retirar. Un gran placer tenerlos nuevamente. Doctor. Dime, Marisabel. Doctor, buenas noches. Tengo una duda. ¿El trabajo para este sábado vamos a hacer en tamaño carta o oficio? Carta. Oficio solo es para memoriales y solo es para contratos. Lo demás es oficio. Pero lo demás es carta. Ok. ¿Ya? Gracias, doctor. De nada, mi reina. ¿Alguien más? Bueno, muchachos. Yo mañana voy a estar por la San Simón, les voy a mandar, no, ahorita incluso tengo la encargada de una fotocopiadora que les puede hacer precios si es que se animan. Es cuestión de que ustedes vean. Y hablen con ella, vean el libro si es que quieren. Si no, hablen con un pariente para que él venga, les compre y les mande. ¿Ya? Nos vemos el día miércoles, por favor. Y esta noche ya les voy a mandar sus diapositivas y también su cuestionario. ¿Ok? El libro base para que ustedes puedan nuevamente consultas, análisis, complementación. Jorge Guzmán Santiesteban, Derecho Civil 3, Obligaciones y Contratos. Tomo 2. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguien más? Puede dictar de nuevo el nombre. Jorge Guzmán Santiesteban. Derecho Civil 3. Tomo 2.
Que tengan muy buenas noches y nos vemos el día miércoles, Dios mediante. Hasta el miércoles, muchachos. Hasta luego.